La lectura bíblica se encuentra segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Siendo de acuerdo a mi reloj, faltan 14 minutos para las 12. Así que nada más tenemos un video que dura 10 minutos, así que ya no sé ni qué hacer. Vamos a comenzar con este video. El tema de hoy tiene que ver con un calendario profético. Y mientras que vemos el video, les voy a pedir a los diáconos si nos hacen el favor de repartir estas. Yo creo que una por familia, y si alcanzan, pues hasta más, son como unas 70 y tantas, 75. Si viene alguien solo, pues a esa persona, ¿verdad? No una por banca, sino una por familia. Yo creo que sí estamos representados unas. Este mes estaba buscando eventos, déjenme ubicar el video en el minuto en el que va a comenzar. Estuve buscando eventos, alguien que tuviera una especie de resumen de los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor, y vi varios meses, pero decidí colocar el del último mes, nada más septiembre. Algunas cosas que han pasado interesantes durante el mes de septiembre. Vamos a poner el video. Hydrologists say this river could be down at least a foot right now, and it's not just here that they're seeing this. From Crystal Lake in Gray to Muguntucook Lake in Camden, even the Royal River in North Yarmouth. Está hablando de que hay sequía, obviamente, en algunos estados aquí no es normal. Ahí en la zona de Oregon. Except for the month of June, this summer was well below normal for precipitation. Now the moisture is necessary for trees and plants to absorb and foliage to develop. I come here every day, twice a day sometimes, but it was a lot higher. I'd say it's at least a foot lower. In southern Maine and southeast New Hampshire, we're running anywhere from 4 to 8 or 9 inches below normal since January 1st. Which is quite a bit of water. With rain expected Thursday into Friday, hydrologists say urban flooding and flash flooding are a concern. Mientras en Oregon están batallando con el agua, y lo mismo en California, en Japón. This morning in Japan, after days of heavy rain, people are literally crying for help and stranded on top of the cars and the homes. The force was strong enough to rip buildings from their foundations. This unprecedented rain hit the city of Jiasu, that's north of Tokyo. Seth Doan is tracking the devastation from Beijing. Seth, good morning. Good morning. Japan has been pounded with heavy rain for 2 days in a row, causing flooding and landslides. Some called from rooftops for help as the water rose, and as rescuers and Japanese military helicopters pulled dozens to safety. Entire homes were surrounded or even carried away as Jiasu City was inundated with floodwater. The nearby Kinagawa River burst its banks, pouring through a flood wall, sending a torrent of water through the city of 65,000, about an hour's drive north of Tokyo. Residents tried to save some belongings or navigate through. Bueno, y después durante el video vamos a ver cosas como apariciones de ovnis, cosas como la luna convertida en color rojo, cosas como incendios en California, cosas como sonidos de tambores bajo la tierra,
terremotos, hace poquito tuvimos uno en Chile bastante poderoso, y bueno, hay una serie de eventos naturales que ocurrieron durante este mes de septiembre, y si ustedes van a internet y buscan eventos raros durante el año, se van a dar cuenta que es de todos los meses, y los eventos son tan impresionantes que ya pareciera ser que es normal lo que está pasando en la Tierra. De alguna manera la Tierra nos está informando que no va a soportar más. En algunos lugares donde se estaban acostumbrados a llover, ya no se puede llover. Hay unos anuncios que está poniendo FEMA, en la que están pidiendo a la gente que se preparen para el peor invierno de los últimos 50 años. Por ahí más adelante hay una entrevista con una persona que se encarga toda su vida, ha revisado el calentamiento de la Tierra y habla acerca del calentamiento del mar, y eso sí me asustó bastante porque está diciendo que en los últimos 30 años el mar ha incrementado 18 grados su clima. Y eso ha traído por resultado muertes masivas de pescados, ustedes lo pueden ver en las noticias. En algunos lagos simple y sencillamente los peces amanecen flotando. Las ballenas ya se están suicidando incluso porque es insoportable la temperatura en el agua. 18 grados más de la temperatura del mar, estamos hablando de una temperatura demasiado elevada. Eso trae como resultados pues una serie de fenómenos naturales que nosotros no podemos explicar. Nuestro mismo planeta está clamando, ahora sí que gimiendo con dolores de parto, a punto de ser destruido. Pero tal como nos presenta una escena en Apocalipsis capítulo 7, los 4 ángeles están deteniendo los vientos de destrucción hasta que se complete el sellamiento. Algunos eventos interesantes durante el mes de septiembre, algo que puede ser sin paralelo en la historia, porque esto no es normal. Este país surgió precisamente, históricamente, huyendo precisamente de los reyes y huyendo del papado. Las 13 colonias que se formaron aquí en Estados Unidos tenían como objetivo un país en el que no hubiera rey y un país en el que no hubiera papado, pero parece que ya se les olvidó. Han pasado algunos años, todavía hace 60 años, hay una carta por ahí de un expresidente de Estados Unidos, en el cual le dice prácticamente, lo presenta como un enemigo de la libertad al Papa y otras cosas que parecieran ser unas declaraciones de guerra. Aunque algunos han colocado esa carta del presidente Truman como un asunto falso o mentiroso, es probable, fue publicado en los principales periódicos de Estados Unidos durante ese mismo año, lo cual revela que los periódicos de este país, esa era la opinión de los periódicos de este país. Sin embargo, hoy pareciera ser que eso no tiene ninguna importancia. Nunca se había presentado un líder religioso delante del Congreso de Estados Unidos, que se ufana de ser un lugar totalmente laico en el cual existe la libertad religiosa, pero tenía que ser obviamente el dirigente de la Iglesia Católica Apostólica Romana el que se presentara a hablar delante del Congreso en este mes de septiembre. Unos días después, el presidente Obama, que se ha dedicado durante todas sus funciones a atacar obviamente, ¿qué podemos decir?, a la libertad religiosa, especialmente de los cristianos, y a cumplir con su agenda en cuanto al estilo de vida de las lesbianas y los homosexuales aquí en los Estados Unidos. Hizo una amenaza en contra de los cristianos. Él dijo ahí el 1 de octubre, dijo, la libertad religiosa, o su libertad, hablando acerca de los cristianos, su libertad religiosa no significa nada, dice, nada frente a los derechos de los homosexuales. Pareciera ser que no tiene mucha importancia esta declaración, pero es muy importante. O sea, nuestros derechos, nuestra libertad religiosa no significa nada ante los derechos de los homosexuales. O sea, los derechos de los homosexuales son más importantes que nuestra libertad religiosa. Si la pusiera como iguales, creo que no habría ningún problema, pero cuando dijo que no significa nada frente a los derechos de los homosexuales, creo que ya tiene cierto problema. No se parece nada a lo que dijo Benito Juárez alguna vez. El respeto al derecho ajeno, ¿qué cosa es? Es la paz, pero aquí nos está diciendo que nuestros derechos no significan nada. Ellos tienen más derechos que nosotros, aparentemente. Y obviamente lo dijo en base a lo que ocurrió hace poco con una jueza, que todos conocemos un poco acerca de la historia. Déjenme hablarles acerca del calendario que tenemos en Profecía. Mucha gente pregunta acerca de los eventos finales, mucha gente pregunta acerca de la venida de Cristo Jesús. A mí me ha gustado, me ha apasionado este tema de profecía durante prácticamente toda mi vida.
Es algo que he estado estudiando durante mucho tiempo, muchos años. Las posiciones proféticas, especialmente el libro de Daniel y de Apocalipsis y otros libros proféticos. Ezequiel también añade bastante, Isaías y Jeremías en su estilo, Malaquías por supuesto. Las profecías están por toda la Biblia. Las podemos encontrar incluso en los evangelios, partes proféticas. Ahí está el famoso sermón profético del Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24. Así que una de las grandes tareas de los que nos encanta este asunto de profecía es tratar de vislumbrar acerca del fin del tiempo. La realidad es que Dios estableció un sistema de salvación. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: de la manera en la que fue establecido para los hombres que mueran una vez y después enfrenten el juicio. O sea, para todos los seres humanos nuestro tiempo de gracia se acaba en el momento en el que nos morimos. Esa es la forma en la que Dios lo estableció. En otras palabras, la venida de Cristo Jesús no está más lejos de lo que vas a vivir. En el momento en el que te mueras, allí podemos decir que ya Jesús vino para ti, aunque realmente Jesús no aparece en el momento en el que te mueres. Pueden pasar muchos años, pero tú no te vas a dar cuenta. Porque tal y como dice 1 Corintios 15:52, es un abrir y un cerrar de ojos. O sea, la persona que se muere cierra sus ojos y los abre y ya está viniendo Jesús. Pueden haber pasado muchos años, pero no importa cuánto tiempo pasó, para ti el tiempo dejó de pasar en el momento en el que moriste. Porque los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido. Obviamente la persona no se da cuenta de lo que pasó. Y Jesús viene en el momento en que te mueres. O sea que Cristo Jesús no está más lejos de lo que vas a vivir. En pocas palabras. Sin embargo, hay un grupo de personas a las cuales el tiempo de gracia se les va a acabar de una manera extraña, de una manera no normal, de una manera excepcional. Estoy hablando de las personas que estén vivas cuando Jesús venga por segunda vez. A esas personas su tiempo de gracia se les va a acabar estando vivos. Y el Señor Jesús no quiere que sean sorprendidos y ha dedicado bastante tiempo y bastantes páginas de este libro a hablarnos acerca de ese periodo de tiempo específico. Un periodo de tiempo en el que hay una serie de eventos que tienen que ocurrir, que le avisan a las personas que Cristo Jesús está a punto de venir y que se les va a acabar el tiempo de gracia estando vivos. Él no quiere que nadie sea sorprendido. El problema es que estos eventos, al final del tiempo, se vuelven bastante violentos. Estamos hablando de una época cual nunca ha habido sobre la historia. Y el Señor utiliza grandes partes de este libro, hablándonos de ese tiempo, hablándonos de ese tiempo y hablándonos de ese tiempo. Y la gente, muchos de ellos le tienen miedo a ese tiempo. En cierta manera, podemos temer acerca de lo que va a ocurrir en ese tiempo. Pero si tu nombre está anotado en el libro de la vida, querido hermano, no tienes nada que temer. Deberías estar, al contrario, hasta feliz de que eso ocurra porque ya llegó el tiempo. Es como la mujer que está embarazada. Los hombres no sabemos qué significa eso, pero las mujeres lo entienden claramente. Cuando tienen un tiempo embarazadas, al principio qué bonito, pero ya después de que el vientre se abultó bastante, ya no pueden dormir boca abajo, ya no pueden dormir de ninguna posición. Así que están batallando, ya lo que desean es que llegue ese periodo de tiempo que es muy doloroso, pero que se acaba. Y ya, cuando se acaba, se acaba. Y ya pueden tener prácticamente la vida normal. Y eso es exactamente lo que nosotros sabemos que es el tiempo del fin. Es un periodo de parto, es un periodo de dolor, un periodo terrible, pero que una vez que llega, se acaba. Ahora, déjenme hablarles un poquito acerca de lo que yo he entendido acerca de la profecía. La profecía en el tiempo del fin va a durar un poco de tiempo. Algunos lo han visto como 7 años. Yo en particular veo claramente esos 7 años. Están claramente en la profecía. El profeta Daniel los especificó y lo mismo hizo Apocalipsis. Y lo podemos encontrar en algunas otras partes, en algunas profecías de Isaías y Jeremías. Nos hablan específicamente, precisamente donde están cayendo las plagas, de un año. Otro nos habla de una hora en el juicio. Y otros nos presentan diferentes periodos de tiempo. Cuando nosotros nos juntamos podemos encontrar claramente los 7 años. La gente que se dedica a estudiar profecías fuera de iglesias adventistas, estoy hablando de los que creen en el rapto secreto, también nos hablan de ese periodo de 7 años. La diferencia es que ellos enseñan que esos 7 años las personas van a ser arrebatadas, los justos van a ser arrebatados para que no pasen por ese periodo de 7 años. Pero lamento darte las malas noticias. Las malas noticias son que esos 7 años están allí y todos van a pasar por ellos, seas justo o no seas justo.
los que van a estar vivos cuando Jesús venga, van a estar vivos en esos 7 años. Y esos 7 años, querido hermano, no son exactos, no son algo que tú puedas decir dónde van a empezar y dónde van a terminar. Pero en esos periodos de 7 años van a ocurrir una serie de eventos que yo quiero que ustedes vean, los tienen ahí enmarcados en las hojitas que les repartimos. Lo que tenemos aquí es el calendario profético del libro de Daniel. En esta columna tenemos las profecías de Daniel capítulo 2, que son muy escuetas, muy simples. Te hablaba acerca de 4 imperios mundiales: una cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Una manera muy simple de decirte que desde la época de Daniel hasta la venida de Cristo Jesús iban a ocurrir una serie de cosas. Babilonia iba a caer, después iba a venir Medo-Persia, luego Grecia, Roma, los reinos divididos, y en los días de estos reinos venía una piedra no cortada con mano, y la piedra le pegaba en la base de los pies, y de esta manera se establecía el reino que nunca se iba a corromper. Muy sencilla. Después, Daniel capítulo 7, la profecía se va haciendo un poquito más complicada. Daniel da un poco más de detalles. Esta vez, Roma no es una cabeza, sino es un león que tiene 2 alas, Babilonia tiene 2 alas de ave, y después encontramos a Medo-Persia como un oso que tenía un lado más alto que el otro, dando a entender que iban a ser 2 reinos, y traía 3 costillas sobre su boca. Después de eso, Grecia ya deja de ser solamente el bronce y se convierte en un tigre o en un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas de ave, dando a entender que iba a haber 4 reinos allí involucrados. Después, las piernas de hierro se convierten en una bestia indescriptible que tenía 10 cuernos, y después sale un cuerno pequeño. En la época de los 10 reinos o de los países, los reinos, iba a surgir un cuerno que tenía ojos y boca, que iba a hablar grandes cosas, y luego aparece el juicio, y aparecen los 2300 días, etcétera. Eso viene en el siguiente capítulo 8, aparecen los 2300 días. La profecía se vuelve más detallada y te va presentando más detalles, específicamente con la última parte. Pies en parte de hierro y en parte de barro. Después se convierten en 10 cuernos. Un cuerno pequeño que habla grandes cosas, y el juicio que se establece. Y después te habla acerca del juicio y te presenta el juicio como los 2300 días de tarde y mañana. Es decir, el profeta Daniel se fue haciendo más detalles y más detalles y más detalles. Pero luego llegó Daniel 11. En Daniel 11, el ángel le da más detalles, ya no acerca de los eventos pasados, sino del paquete del tiempo del fin. Y déjame hablarte del paquete del tiempo del fin, porque el paquete del tiempo del fin es como un fuego artificial, como un fuego artificial. Una vez que pones el fuego en la mecha, ya no hay manera de detenerlo. La mecha va a llegar hasta que explota. Así funciona este paquete del tiempo del fin. Hay una serie de eventos que van a ocurrir uno tras otro, y una vez que comienzas, ya no hay manera de detenerlo, todo termina hasta la venida de Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 12, después de haber dado extensamente en el capítulo 11 una serie de detalles acerca del tiempo del fin, y quiero que entiendan que Daniel 11 es diferente a Daniel 2, es diferente a Daniel 7 y es diferente a Daniel 8. En Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, el profeta Daniel se dedicó a darte símbolos, cosas que tenían que ver, símbolos. Ninguna de estas cosas es real. O sea, Babilonia no es una cabeza de oro, no es un león con alas. Medo-Persia no es unos pechos de plata, no es un oso que tiene 3 costillas, ni es un carnero con 2 cuernos, con un cuerno más alto que el otro. Esos son símbolos para representar países. Es decir, Daniel utilizó símbolos. Pero en Daniel 11 y en Daniel 12, el profeta Daniel ya no utilizó símbolos. Utilizó nombres. Habló de Babilonia, habló de Medo-Persia, habló de Grecia, habló de países. Es decir, el ángel pasó a utilizar un lenguaje literal. El ángel ya empezó a hablar de países, a hablar acerca de reyes. Un rey del norte, la hija del rey se va a casar con el hijo del rey del sur, y va a haber guerra entre ambos.
Ya no utilizó ningún tipo de símbolo, se puso a hablar acerca de reyes que habrían de venir, de guerras entre el sur y el norte, y empezó a utilizar un lenguaje literal. Y hay una regla hermenéutica. La regla hermenéutica dice que de acuerdo al contexto es como debes interpretar. Cuando el lenguaje en profecía es literal, los tiempos que aparecen ahí tienen que ser literales. Déjame explicártelo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4 aparece una profecía. El rey había tenido un sueño de un árbol y un ángel viene y le dice: te van a echar entre los hombres y vas a ser bestia hasta que pasen 7 tiempos sobre ti. Y nadie toma esos 7 tiempos como 7 tiempos simbólicos, sino como 7 tiempos literales. Y de hecho fueron 7 años los que el rey estuvo como animal, viviendo entre los animales, comportándose como un animal. El contexto literal obliga a tiempos literales. Y cuando llegas a Daniel 11 y Daniel 12, encuentras una serie de tiempos allí, que por mucho tiempo habíamos elegido como tiempos simbólicos. Por ejemplo, en Daniel 12, el ángel le dice a Daniel: en ese tiempo se va a levantar Miguel. Entendemos que es el fin de la gracia. Será el tiempo de angustia, literalmente un tiempo de angustia cuando no ha habido. Será libertado tu pueblo, literalmente vamos a ser libertados. ¿En qué forma? Pues Jesús viene y nos liberta. Los que duermen en el polvo serán despertados. Sí, los que están dormidos, el Señor los va a despertar, despierta, y se van a levantar. Le llamamos la resurrección. Y los que enseñan la justicia resplandecerán como las estrellas. Literalmente, vamos a ser revestidos de un cuerpo de inmortalidad y vamos a ser glorificados y llevados a vivir con el Señor. Y el Señor le dice ahí en Daniel 12 que esto iba a ocurrir por tiempos y la mitad. Si estamos hablando en tiempos literales, son 3 años y medio. Y es curioso que esos 3 días y medio también aparecen en Apocalipsis. Mire, vamos a Apocalipsis, capítulo 11. Versículo 9. Hablando acerca de los 2 testigos. Y los de los linajes y de los pueblos y las lenguas y los gentiles verán los cuerpos de ellos 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Ese lenguaje simbólico ahora sí tienes que interpretarlo día por año y te dan 3 años y medio. Y cuando se terminan los 3 años y medio, versículo 11, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, se alzaron sobre sus pies y vino un gran terror sobre los que los vieron. Versículo 12, y oyeron una voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Interesante. Esos 3 años y medio los encuentras por todas partes de la Biblia. Pero el mismo profeta Daniel nos habla de otro periodo de tiempo en el que este país, Estados Unidos, va a entregar finalmente la Constitución. Se va a formar una iglesia ecuménica, va a ser quitado el continuo, una persecución contra la iglesia adventista va a durar 1290 días, que son un poco más de 3 años y medio. Bienaventurado, dijo él, y espere hasta que lleguen los 1335 días. Cuando lo interpretas en forma literal, te da un periodo de tiempo de aproximadamente 3 años, 8 meses. Y esto justamente antes de que se levante Miguel. 3 años, 8 meses, más 3 años y medio, te da como resultado 7 años. Un periodo de 7 años, divididos por persecuciones. Básicamente, pero esto es obviamente solamente aproximado. Un periodo previo en el que podemos llamar el tiempo de angustia previo de 3 años, 8 meses, y el tiempo de angustia cual nunca ha habido de 3 años y medio, 3 días y medio, como lo presentaba también el libro de Apocalipsis. Estos 7 años divididos, obviamente con el final de la gracia, estamos hablando del tiempo de angustia previo, 3 años y medio, el tiempo de angustia de Jacob, 3 años y medio, como resultado, 7 años.
los últimos 7 años de la historia. En el calendario del Señor Jesucristo, cuando te vas a San Mateo 24, Jesús también te habló de ese periodo de persecución, el previo y el posterior. Cuando Él habló acerca de su calendario profético, Él puso obviamente a los falsos cristos como el primer evento que habría de ocurrir desde que Él ascendiera al cielo hasta su venida. Después de eso iba a venir la época de las guerras y los rumores de guerras, pero que no te preocupes porque no son las del fin. Después dijo que iban a venir las guerras mundiales. Se van a levantar todos contra todos, reino contra reino, nación contra nación. Eso está en Apocalipsis capítulo 24. Y luego te aparece aquí donde Él dice, y va a haber pestes, hambres y terremotos, obviamente describiendo el siglo XX. Después presenta el principio de dolores del siglo XXI. Y después te dice, y esto es el principio de dolores, entonces os entregarán para ser afligidos. Versículo 9 de San Mateo 24. Os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y comienza entonces la persecución. Y viene lo que llamamos un periodo de persecución. Este periodo de persecución es previa a la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio viene hasta el versículo 14. La persecución fue en San Mateo 24:9. Y la predicación del Evangelio viene hasta San Mateo 24:14, después de que te dice que el que pase por esa aflicción se va a salvar. San Mateo 24:14 dice, entonces será predicado el Evangelio del reino por testimonio de todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Y entonces San Mateo 24, versículo 15, te presenta la ley dominical. Por tanto, cuando veas la abominación del asolamiento que fue predicha por el profeta, el que está en el lugar santo, no decían huyas, y ahí aparece el huir. ¿Por qué? Porque va a venir una gran aflicción cual no ha habido desde entonces. La gran angustia de Jacob. Después de eso vienen los falsos cristos, las señales cósmicas en la venida de Cristo, finalmente. Este es el calendario del Señor Jesús en San Mateo 24. Y el orden de los eventos se presenta tal y como lo presenta. Tenemos una persecución previa. Vamos a poner el fin de la gracia en esta línea. Aquí está una persecución previa que termina con la ley dominical. Y una persecución como la gran aflicción posterior. 3 años y medio. Aproximadamente es lo que el Señor Jesús siempre presentó en su profecía. Para eso vamos a ver nuestros papelitos que tenemos allí. Si alguno de ustedes lo quiere descargar, este es el calendario de profecía. Lo pueden tener a colores en su casa, también para beneficio de los que nos están viendo a través de internet. Esta es la dirección, ustedes lo pueden descargar, es la misma hoja que tienen ustedes allí en blanco y negro, la pueden tener a colores. Obviamente me salió lo regiomontano para dárselas a colores. Pero bueno, ustedes lo pueden tener a colores si lo quieren y tienen la máquina para imprimírsela a colores. Ahí está, esa es la dirección en la que ustedes lo pueden descargar, lo pueden tener así, como está aquí, a colores. Básicamente lo que ustedes tienen aquí es un calendario de profecía. Te presenta en azul lo que son los 4 periodos de juicio. Está el juicio explicativo, lo que Jesús hizo en el lugar santo, obviamente hasta el 22 de octubre de 1844. El juicio investigador, que comenzaría desde 1844 hasta que se acabe la gracia. Obviamente el periodo de tiempo del fin. Y luego viene el juicio del milenio, y por último el juicio final, que es el juicio al final de los tiempos, cuando los seres humanos que no están anotados en el libro de la vida van a ser destruidos juntamente con Satanás y sus demonios. Aparecen, por supuesto, los periodos de persecución, los 1260 años de la Edad Media, y luego aparecen los 2 periodos de persecución en estas letras, en estas flechas rojas, los 3,5 antes del fin del tiempo de gracia y los 3,5 después del fin del tiempo de gracia. Este es el paquete de 7 años. Este es el paquete de 7 años del cual yo les estoy hablando constantemente. Y quiero que lo entiendan. El Señor Jesús no va a venir mañana. No va a venir pasado mañana. El asunto es que una vez que inician los eventos finales, el primer evento es una persecución contra la iglesia. Y eso es lo que nos sorprende. Porque no estamos listos para enfrentar una persecución. No estamos listos.
¿Cómo va a empezar todo? Va a comenzar con un gran evento. Un gran evento que polariza la opinión pública del mundo contra la iglesia. Ustedes pueden ver básicamente lo que aparece ahí, lo que está en verde, las letras verdes que ustedes ven aquí, son los eventos tal y como Jesús los presentó. El calendario de Jesús allí. Ahora, ¿por qué les presento este calendario, hermanos? Porque este calendario ustedes lo encuentran en Apocalipsis, lo encuentran en Daniel, y lo encuentran en San Mateo 24, y lo encuentran en Ezequiel, y lo encuentran en Isaías, y lo encuentran en Jeremías. Lo que estoy diciendo es imposible que se hayan puesto de acuerdo todos los profetas. Es decir, los profetas vieron los eventos finales y colocaron un orden. Cuando tú tomas y respetas el orden de lo que Jesús dijo, cuando respetas el orden de lo que Daniel dijo, y cuando respetas el orden de Apocalipsis, tú colocas el calendario y ves los eventos exactamente en las mismas posiciones en las que lo colocaron todos los demás. Es decir, los eventos van a venir así como los presentaron en la Biblia. Por eso es que tienes en tus manos lo que es un calendario de lo que, un cronograma de la forma en la que los eventos van a ocurrir. ¿Por qué te digo esto? Miren, ustedes no tienen idea de cuántos adventistas creen que el primer evento en el paquete es la ley dominical. Un montón de gente. La realidad es que la ley dominical que estás viendo aquí en negro, ocurre acá. Acá es donde lo ven todos. Acá es donde lo ponen todos. Aquí con la ley dominical. Pero realmente la ley dominical está aquí. Hay una gran diferencia. Entonces la gente está esperando la ley dominical. Aquí está esperando la ley dominical. Cuando realmente lo primero que va a ocurrir es un evento que va a traer una persecución contra la iglesia. Por eso es muy importante que ubiquemos los eventos donde van a pasar. La ley dominical viene al final de todo. Está bien cerquita del fin del tiempo de gracia. ¿Para qué sirve la ley dominical? La ley dominical, el único fin de la ley dominical es darte la orden de correr. Es como en sus marcas, listos, fuera. La ley dominical es el fuera. O sea, antes de decirte fuera, te dicen en sus marcas. Y luego te dicen, ¿listos? Y luego viene el fuera. Sí, la ley dominical es importante, pero ese es el fuera. La ley dominical nada más sirve para correr, para huir, para esconderse. ¿Y por qué nos tenemos que esconder si ya nos estaban persiguiendo? En sus marcas, listos, fuera. Ley dominical. En sus marcas, listos, fuera. ¿Por qué tenemos que correr? Porque lo que sigue está escrito ahí. Es el tiempo de angustia de Jacob. Es el tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra. Si el otro fue angustioso, este no tiene comparación. Es el peor tiempo de angustia de la historia humana. Este periodo que estás viendo aquí, este es el periodo de 7 años. Los primeros 3 años y medio son contra la iglesia, pero los otros 3 años y medio son contra el planeta Tierra. En este periodo de tiempo, la iglesia va a ser purificada, va a ser santificada, va a ser derramada la lluvia tardía, va a ser predicado el evangelio en medio de mucha aflicción, sí. El final de este periodo de tiempo se marca con la ley dominical, y la ley dominical es nada más para que el pueblo de Dios huya y se esconda, porque faltan días para que se acabe la gracia. Al acabarse la gracia, este planeta va a ser visitado por el Señor, y como resultado el planeta en 3 años y medio va a quedar inservible. Estamos hablando de una hecatombe mundial en 3 años y medio. Y si quieren detalles de lo que va a pasar, vean el sermón de las 7 plagas postreras. Y se van a encontrar que la tierra va a quedar destruida. En las primeras 2 plagas ya va a quedar inservible el planeta Tierra. Y como resultado de eso, ninguna carne se podría salvar si el Señor no acorta sus días. El mismo Señor Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Sino que por causa de los escogidos, el Señor los va a acortar. 7 años. Este periodo de 7 años, esta cápsula de periodo de tiempo de las 2 persecuciones que estamos viendo allí, es lo que ha inspirado este periodo de tiempo que tengo ahí encerrado en mi mano. Este periodo de tiempo aquí es
lo que inspira todos los escritos de profecía. Dios hablándonos de ese periodo de tiempo. El Señor no retarda sus promesas. Su segunda venida no la retarda, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno perezca durante este periodo de tiempo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es tan terrible lo que va a ocurrir en este periodo de tiempo, que Dios lo detiene. Dios lo detiene por amor a nosotros, porque no estamos listos, porque no estamos preparados. Conflicto de los siglos, página 679, dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Hermanos, si los eventos duraran un mes, no pasa nada con un mes. Si duraran unos cuantos días, no pasa nada. Pero si pasa un tiempo de 7 años, el hambre, el cansancio y la demora, entonces sí son un factor muy importante. Por eso dice ahí: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Y algunos me dicen: pastor, ¿está seguro de lo que está diciendo? Miren lo que dice la hermana White. Desde hace 100 años, más de 100 años, ella dijo: al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Fue cuando salimos a proclamar más claramente el sábado. ¿Cuándo? ¿Al empezar el qué? ¿Cuándo fue derramada la lluvia tardía? Al empezar el tiempo de angustia. Vean cómo está en el calendario, vamos a ver si está correcto. Aquí comienza el tiempo de angustia, mira, tiempo de angustia. ¿Y qué sigue? Lluvia tardía. ¿Hasta cuándo fue derramada la lluvia tardía? Hasta que empezó el tiempo de angustia. Está marcado, es correcto. Ese es el momento en el que va a ser derramada la lluvia tardía. ¿Por qué? ¿Puede ser derramada hoy la lluvia tardía? Sí. ¿Va a ser derramada? Humanamente, no. ¿Por qué? Pues porque yo me conozco a mí mismo y conozco a mi gente. No nos vamos a arrepentir a las buenas. Hasta que nos comiencen a perseguir, entonces es que vamos a empezar a hacer trabajo para arrepentirnos. ¿Podríamos arrepentirnos hoy? Sí. ¿Nos vamos a arrepentir? No. Estamos tan acostumbrados a los eventos, estamos tan acostumbrados a las amenazas, estamos tan acostumbrados a las cosas horribles que están pasando. Todo eso que está pasando no es otra cosa más que amonestaciones de Dios. Hey, ya, el planeta no aguanta más. Ya vamos a empezar. ¿Estás listo? Ya vamos a empezar. ¿Y qué? No, nos atrasamos, nos retardamos. No hay problema. ¿Qué película voy a ver el sábado de noche? Total, mi Señor se tarda en venir. Y no nos preparamos. Como resultado, nos sorprende la persecución y entonces es derramada la lluvia tardía. Y dice la hermana White: al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Fue cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron. ¿En qué consiste el tiempo de angustia? La persecución con nosotros. ¿En qué consistió el tiempo de angustia? Una persecución contra la iglesia. Me brinco esto y me voy a la parte final. Tiene que ocurrir una serie de eventos. Para que venga una persecución contra la iglesia, tiene que ocurrir una serie de eventos. Un evento, algo que Dios sabe que es, algo que Dios va a permitir que ocurra en este planeta. La opinión pública, la opinión de los gobernantes de este planeta, la opinión de los habitantes de este planeta, se va a volver contra los que guardan el sábado y nos van a perseguir. Ese evento que polariza las mentes de los seres humanos es el inicio del paquete de los 7 años. Una vez que eso empieza, aproximadamente 7 años más, no sé cuánto tiempo, pero son aproximados, muy aproximados, 7 años más. Desde que inicia ese evento, 7 años. Y son 7 años divididos por 2 persecuciones. Una persecución contra la iglesia
que hace que la iglesia desaparezca, En Apocalipsis dice, el dragón, cuando ellos estuvieran acabando su testimonio, el dragón hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, literalmente estamos hablando de la desaparición de la iglesia adventista como iglesia, no como miembros, porque la iglesia invisible siempre va a existir. Y después de eso, la ley dominical, que es la señal para esconderse, y luego la destrucción de la tierra a través de las plagas. 7 años aproximadamente, desde que comienza una persecución contra la iglesia, provocada por una serie de eventos. ¿Eventos como qué? Como lo que pasó esta semana. Un hombre llega a una escuela, saca una pistola y comienza a dispararle a los muchachos. ¿Y qué tal si a algún adventista se le ocurre hacer alguna tontería terrible? ¿Y qué tal si sale presidente este tipo que quiere ser adventista o es adventista o dice que es adventista y llega a ser presidente y se le ocurre tirarle una bomba nuclear a alguien? ¿O qué tal que aparezca, no sé, una nave extraterrestre y diga cosas allí? ¿O qué tal que venga una aparición de veras, que se aparezca la Virgen María y que la entrevisten a nivel nacional por ahí en televisión? Y diga algunas cosas que haga que todas las naciones quieran unirse. ¿Y qué tal que ocurra alguna piedra gigantesca, como la visión de la hermana White, que vio una piedra gigantesca que literalmente entró en la tierra y destruyó un montón de casas y un montón de gente, y como resultado de eso viene alguna crisis en la que las iglesias se unen, y como resultado tú y yo no podemos entrar a ese grupo de iglesias? Nos ven entonces como renegados, como gente enemigos, y como resultado somos perseguidos. Yo no sé, hay una serie de eventos, una serie de posibilidades. Pero una vez que comienza la persecución con la iglesia adventista, hay un periodo de tiempo hasta que Cristo Jesús viene. El punto es, en lo que pasó ahora en Oregón, está el final de este sermón. Este hombre entró a una escuela, X oficina, X lugar, sea cual sea. Sacó una pistola y empezó a ponerle la pistola en la cabeza a una persona y le preguntaba, ¿de qué religión eres? Y si la persona decía que era cristiano, le daba un balazo en la cabeza. Si la persona decía que no era religioso, les daba un balazo en la pierna. Y así se fue, uno por uno. Y dentro del grupo que murieron, me están informando que eran 2 adventistas. Yo tenía entendido que era uno solo, una sola persona adventista, pero parece ser que eran 2, un adolescente y otra persona más grande. ¿Qué tan preparado estás para que alguien venga y te ponga una pistola en la cabeza y te pregunte qué religión eres? ¿Qué tan dispuesto estás a morir por lo que crees, por lo que sabes? Una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora es más grande que una fe que está dispuesto a recibir un balazo nada más por decir que eres adventista. Se requiere más fe para saber que te van a aventar en una olla de aceite hirviendo que para saber que ese día te van a matar y se acabó. A Juan el apóstol, el evangelista, le pidieron que negara su fe, y si no la negaba, le iban a aventar en una olla de aceite hirviendo. ¿Para qué se requiere más fe? ¿Para que te avienten en una olla de aceite hirviendo o para que te corten la cabeza como Juan Bautista? Pues yo prefiero que me corten la cabeza que me tiren en una olla de aceite hirviendo. Me voy a tardar más tiempo en morirme. Al final me voy a morir, pero en medio de una agonía terrible. Él estuvo dispuesto a mantener su fe de parte del Señor. Una fe capaz de soportar el dolor. Se requiere más fe para sobrevivir 7 años en medio de una persecución intensa que para decir yo soy adventista y recibir un balazo en la cabeza, creo yo. ¿Estamos a ese nivel de fe? Yo creo que no. Y de eso se trata este sermón. Querido hermano, ¿qué se requiere para estar a ese nivel de fe? Se requiere que el Señor Jesús sea supremo en nuestras vidas. Cuando Jesús no es supremo en nuestras vidas, no estamos dispuestos a morir por Él.
No estamos dispuestos a vivir por Él. Así que una fe capaz de soportar el hambre y la demora, el hambre, el cansancio y la demora, se forja a partir de que el Señor Jesús sea supremo en tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos pedirle al Señor Jesús que obre un milagro en nosotros? ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor Jesús sea supremo en nuestras vidas para poder enfrentar los eventos, el paquete del tiempo del fin, con éxito? ¿Se lo quieres pedir? Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque aunque no lo merecemos, has tenido misericordia para con nosotros, porque nos has dado advertencias seguras, nos has dado tu santa palabra para poder estar atentos a las cosas que están ocurriendo. Nos has advertido tantas veces, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Durante estos últimos 50, 60 años han estado ocurriendo cosas, haciéndole saber a esta generación que tu venida se está aproximando, y con tu venida un periodo de tiempo, un paquete difícil de vivir. Nos has estado llamando al arrepentimiento. Has tenido paciencia para con nosotros, no queriendo que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Y para eso, Señor, necesitamos que nuestro Señor Jesucristo sea supremo en nuestras vidas. Queremos pedirte perdón, porque hemos sido descuidados, hemos sido olvidadizos. Queremos pedirte, Señor, que vengas a vivir en nuestras vidas. Antes que venga la noche, que te quedes con nosotros. Tómanos en el hueco de tu mano, tócanos, transfórmanos, obra un milagro en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén.